La figura del caballero es una de las más ilustres reconocidas en la historia, la literatura y el arte. Un caballero, por definición, es un guerrero que monta a caballo, pero que usualmente se suele relacionar en la cultura popular por ejercer un código de conducta ejemplar, con valores como el honor, la lealtad y el coraje. También se suelen reconocer las hazañas que el caballero ha logrado, siendo aclamado a veces como guerrero, santo o héroe nacional, como en el caso de San Jorge, quien derrotó a un dragón en su famosa leyenda San Jorge y el dragón, la cual radica en que sea reconocido en diversos territorios como patrón, como en el caso de Georgia, un país del este europeo que porta tanto su nombre como su emblema en su bandera nacional, y otros territorios como Cataluña, en el que es conocido en catalán como Sant Jordi y el Drac. Otro ejemplo sería el de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, quien tomó posesión de unos territorios ocupados en el levante de la península ibérica, más concretamente en la región de Valencia, en la cual se le ha erigido varios monumentos en honor a su capacidad militar. Las hazañas de estos caballeros se daban a conocer oralmente mediante leyendas y cantares de gesta, las cuales eran retransmitidas por juglares y trovadores, y posteriormente la literatura contribuyó en gran medida a desarrollar e impulsar esta concepción caballeresca. Claros ejemplos tenemos con Amadís de Gaula, leyendas como la del rey Arturo de Britania, y el libro del Caballero de Cifar, la primera novela de caballerías española escrita en prosa que data de finales del siglo XIII. Y aquí conviene distinguir entre novela caballeresca y libro de caballerías, pues la primera alude a un género literario en el que se manifiestan cualidades heroicas y épicas, centrándose en un halo de realismo que, sin dejar de ser ficcional, presenta un mundo plausible a diferencia del libro de caballerías, el cual se basa en un mundo mágico o fantástico con criaturas como dragones, demonios, brujas y encantamientos. Para esclarecer esto, pongamos el ejemplo de Don Quijote de la Mancha, que al hacer uso de su locura de diseño literario cree estar viviendo la perspectiva de ese mundo ideal al mismo tiempo que opera, inevitablemente, en el realismo en el que se encuentra. Es decir, cree estar siendo protagonista del libro de caballerías mientras los hechos transcurren en el mundo de la novela caballeresca. Tal es esta situación que da lugar a que Don Quijote intercambie los lugares y objetos reales por los ficticios, como en el caso de los gigantes con los molinos, ya que creyendo que son gigantes, arremete contra las aspas y embiste con su lanza tanto al molino como al idealismo del que está revestida su mente, aunque después lo achaca a encantamientos y por eso continúa en su locura de diseño literario. En este punto, el Quijote, genoma de la literatura contemporánea, contempla ambas vertientes caballerescas. Una fuerte crítica al idealismo que, así como Don Quijote choca contra el molino, el idealismo choca contra la realidad. Pero como la realidad es aburrida y lo que queremos aquí son emociones fuertes, vamos a centrarnos en la segunda concepción, el libro de caballerías, en una obra que cumple todos los requisitos como para pertenecer a este género literario. The Legend of Zelda es una saga de videojuegos de aventura y puzzles de Nintendo en la que nuestro protagonista, Link, deberá rescatar a la princesa Zelda, quien está cautiva en el castillo del reino de Hyrule en manos de Ganondorf. Él es el principal villano de la historia, por usurpar el trono del reino de Hyrule y por robar la Trifuerza del Poder, una reliquia sagrada creada por las diosas Din, Nayru y Farol, que concede un poder otorgado por estas diosas. En concreto, los tres poderes que otorga son poder, sabiduría y coraje, los cuales poseen Ganondorf, Zelda y Link respectivamente. Estas reliquias rigen el orden del reino en perfecto equilibrio, pero Ganondorf, debido a su naturaleza belicosa, ambiciona tenerlas todas para conseguir el poder absoluto. De esta manera surge una lucha antagónica de nuestro protagonista contra el tiránico gobierno de Ganondorf. Para conseguir derrotarle, Link primero debe recorrer todo el continente buscando la ayuda de los líderes de cada tribu que lo conforman para prestarle su ayuda contra el poder de Ganondorf. Con ese objetivo, se embarca en una aventura para salvar el reino, luchando contra monstruos, resolviendo puzzles y ayudando a todo aquel que lo necesite como cualquier buen caballero haría, independientemente de su condición. Y para lograr tamaña empresa cuenta con un arma única y legendaria, al estilo de la Excalibur del rey Arturo o la colada y tizona del Cid. Me refiero a la espada destructora del mal o espada maestra. Y bueno, hay poco que comentar porque es bastante descriptiva. En italiano tiene más 10 de aura porque se llama Spada che esorcizza il male. Esta espada será clave en la batalla contra el enemigo de Link y su desarrollo heroico como caballero, pues simboliza el bien, la fuerza de voluntad y sobre todo el coraje necesario para hacer frente al mal. El propio nombre así lo indica, una lucha maniquea del bien contra el mal que sucede en repetición una y otra vez.
La historia transcurre en bucle ya que Ganon resurge cada cierto tiempo para conquistar el reino. Esto lleva acaeciendo miles de años, desde la formación del continente incluso, debido a que es la reencarnación de un ser demoníaco de maldad pura. Considero ilustrativo desarrollar un poco los personajes de la trama y el papel literario que desempeña cada uno de ellos. Así pues, retomaremos la descripción que hemos comenzado de Ganondorf. Después explicaremos a Zelda y posteriormente a Link. Ganondorf es el antagonista principal de la mayoría de juegos de The Legend of Zelda. Es el patriarca y único hombre de la tribu Gerudo, una tribu de mujeres guerreras, al estilo de las amazonas, que viven en el desierto. Me gustaría explicar muy brevemente el concepto de las amazonas, las cuales, en la mitología griega, eran una sociedad organizada únicamente por mujeres guerreras que enfrentaban comúnmente a los griegos. En distintos relatos mitológicos podemos encontrar enfrentamientos épicos como por ejemplo el duelo de Aquiles contra Pentesilea en la guerra de Troya, o el de Hércules contra Hipólita, hermana de Pentesilea, por causa de uno de sus 12 trabajos. El historiador griego Heródoto las situaba en la frontera de la entonces existente Escitia, en Sarmacia, aproximadamente en la zona de la actual Ucrania. Como última curiosidad, el río Amazonas recibe este nombre debido a que los conquistadores españoles que se atrevieron a cruzarlo se toparon con una feroz tribu de mujeres guerreras que mermaron en gran medida su número y sus avances, y decidieron conmemorar aquel evento otorgándole ese nombre al río más grande del mundo. Habiendo explicado esto, proseguimos con la descripción de Ganondorf, quien también es un hechicero oscuro descrito como la encarnación del mal puro que porta una entidad demoníaca en su interior, el Heraldo de la Muerte. Entidad que la diosa Hylia combatió y venció, pero que sucesivamente se reencarnará en el cuerpo de Ganondorf. Se le describe como un líder cruel, arrogante, frío y calculador, menospreciando a Link por ser un niño y clasificando sus armas de juguetes. Y como hemos mencionado antes, tiene la Trifuerza del Poder, lo que le otorga prácticamente la inmortalidad, a excepción de unas pocas armas, las flechas de plata y de luz de Zelda y la espada maestra de Link. Es ampliamente ambicioso, queriendo obtener los restantes pedazos de Trifuerza para ser el amo absoluto de Hyrule. Hay dos vertientes para su ambición desmedida, una es la defensa de su pueblo y otra su mera avaricia y ansias de poder. La primera vertiente podría ser una justificación hasta comprensible para un antihéroe como Ganondorf, ya que al habitar en el desierto, su tribu padecería la escasez propia de la zona, obligando a Ganondorf a buscar prosperidad fuera de ella. Se puede decir en este caso que no es malvado, simplemente actúa conforme a su interés y al de su pueblo. Es una manera de verlo de tantas otras que hay. Sin embargo, la otra vertiente es más propia de los libros de caballería, pues ya hemos mencionado que Ganon, en su forma pura, representa la maldad y es la antítesis y objetivo a derrotar del héroe. Es precisamente lo que le da valor al valor del héroe, valga la redundancia, un propósito, algo por lo que luchar. O mejor dicho, un obstáculo que esconde un propósito, y el propósito del villano a su vez es quitar lo más valioso del héroe para que lo recupere. Esto es, lo habéis adivinado, Zelda. Zelda es la piedra angular y motivo por el cual se desarrolla toda la trama. La verdadera esencia de la historia no es Link, sino ella, la princesa de un reino sumido en el caos y que debe restaurar su orden, aunque lo haga Link. Recordemos que la saga entera se llama La Leyenda de Zelda y no La Leyenda de Link. ¿Tú qué haces aquí, Spyro? ¿A ti no te toca salir todavía? Bueno, ya hablaré de dragones. Por ahora sigamos con Zelda. Es la sacerdotisa de Hyrule, descendiente de la diosa Hylia o una reminiscencia corpórea, además de ser la princesa del reino y poseedora de la Trifuerza de la Sabiduría, pero aun con esas no puede con Ganon ella sola. Es por eso por lo que necesita la fuerza y acción de Link para llevar a cabo su sabiduría. Sabia, sí, pero vulnerable, pues ella cumpliría un papel literario similar a la doncella que es rescatada por un héroe. Tiene un rol más pasivo, y ejemplos en la literatura universal no se alejan de esto. Es una chica calmada y responsable, atenta y amable con su pueblo, pero sobre todo es diligente al intentar despertar su poder reiteradamente, aunque sin éxito. Es solo al comprender que no está sola cuando logra al fin despertar su poder y ser imprescindible para los demás, y aunque en un principio detesta a Link, acaba desarrollando una relación afectiva por él, y este se transforma a su vez en el detonante del deseo de Zelda de proteger a todos. Antes no, la intervención de Link es necesaria para suponer ese cambio en el desarrollo de personaje de Zelda. Link es su escudo, su espada y su fiel y valiente caballero. Link es el héroe elegido por las diosas, caballero defensor de la princesa Zelda y portador de la Trifuerza del Valor.
es quien debe derrotar a Ganon y rescatar a Zelda. Su nombre remite a la intención con la que fue creado, puesto que en inglés Link significa enlace. Fue una iniciativa por parte de los desarrolladores de crear una experiencia más inmersiva en la historia a través de él. También por esta razón, sus diálogos están vacíos y rara vez habla, para que el jugador imagine su aventura de manera libre y subjetiva a través de Link, como si se inmiscuyera en ella propiamente. Pero desde la caracterización objetiva de Link, al describir su personalidad, encontramos una explicación para esto a nivel canónico, es decir, recogido oficialmente por la saga. Y es que Link es un caballero amable y valiente, pero introvertido y taciturno, con una actitud especialmente callada que se debe al tipo de puesto que ocupa, a la peligrosa situación que enfrenta y a su férreo sentido de la responsabilidad. Esta, veo yo, es la mayor cualidad que le representa, que se puede enlazar con su coraje. Y digo esto porque aunque es subestimado por Ganondorf y menospreciado por Zelda, siempre sigue adelante, ateniéndose a los principios de la caballería incluso ante escarnios y desconfianza, ya que confronta a Ganondorf y es capaz de vencerlo con su astucia e intrepidez a la vez que jamás retrocede en proteger a Zelda, sino que cumple su papel como guardaespaldas impulsado por su fuerte sentido del deber. Y en este punto se convertiría en el ideal de caballero definitivo, esos de los que tanto admira a Don Quijote, y es que es un caballero y un héroe en toda regla, ya que está dispuesto a dar su vida por una causa noble y justa como es salvar un reino, pero además de eso, no concibe la derrota como algo que le repercute directamente a él, sino que le repercutiría a todo un reino, el cual se vería sometido bajo la condena de un rey tirano como es Ganondorf. No se mueve tanto por la idea de amor que le profesa a Zelda, y además no se dan rasgos explícitos de que la ame, pues como digo, Link es bastante inexpresivo de por sí, eso sin contar que tiene el amor de varias meninas como Saria, Ruto o Mipha. Sí, no creo que le haga ascos al pescado. Bueno, volviendo al tema, el hecho de que Link luche por Zelda no quiere decir que tenga que llevar arraigada una motivación personal o sentimental para con ella, sino que lucha por el imperativo moral de cumplir su deber mandado por las diosas como héroe de Hyrule. Link se subordina completamente a Zelda para protegerla. Esto se relaciona con el tópico literario del amor cortés, el cual es un concepto literario desarrollado en la Edad Media en el que el caballero profesaba su amor hacia una dama, de mayor estatus que él generalmente, alabándola y glorificándola desde una posición de vasallaje leal y filial. Fue un tópico sobreexplotado en la plena Edad Media que caracterizó lo que pasaría a convertirse como en el ideal de caballero perfecto o el caballero andante, muy presente en el Quijote, pero que no es el epicentro de su crítica total. El amor cortés se contrapone al amor platónico. Puede que estén ligados, pero no están estrechamente relacionados entre sí. Porque el amor cortés es una relación bidireccional, es decir, con el caballero profesándole su amor hacia la dama y ésta recibiéndolo. Por otra parte, el amor platónico es un amor puro, basado en la virtud genuina de amar sin lazos corporales, perteneciente al mundo de las ideas del filósofo autor de esta concepción, que además se sigue en diversas religiones como en el cristianismo, con la escolástica clásica medieval propuesta por Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Este es unidireccional, es decir, una persona profesándole amor a otra, no es recíproco. Es un amor en el plano astral, en el plano de las ideas, en el plano abstracto. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un amor platónico? ¿Es un amor cortés? Pues yo diría que ambas. Bien es cierto que Link no demuestra ningún tipo de afecto por Zelda y solo se limita a cumplir su función como caballero. Y además, Zelda lo rechaza en un primer momento, pues lo considera un estorbo y cree ser suficiente como para garantizar ella misma su propia seguridad. Sin embargo, a Link le da igual, él cumple lo que tiene que cumplir, él permanece a su lado sin importar lo que pase. Esto hace que combine el amor cortés con un amor platónico muy sutil. Pero por cierto, esto es muy importante, esto es a nivel de pareja, es decir, mientras Zelda profesaría un amor más platónico, Link se limitaría al plano del vasallaje, es decir, al amor cortés. Por eso defiendo que ambas vertientes amorosas convergen en este punto, pero una ejemplificada con Zelda y otra ejemplificada con Link. Y en este punto me quiero detener un momento porque hay que explicar una cuestión muy importante que es el concepto de heroísmo, lo que define un héroe y las características que posee. Y ya después ampliamos esto con los hechos biográficos que tiene Link, tanto en los videojuegos como en el lore oficial. Estas son las dos principales definiciones que da la RAE sobre el heroísmo. Un poco ambiguo, pero concuerdo. Desde aquí vamos a ampliarlo y agregar un poco más, siendo que un héroe es aquel que defiende el bienestar ajeno, aun si eso significa tener que renunciar al bienestar propio. Creo que es algo que se relaciona muy bien con Link y con toda su trayectoria como caballero, porque, y ahora entrando en su biografía, Link es un huérfano hyliano, la raza y cultura principal del reino, el reino de Hyrule, que fue exiliado y acogido por los Kokiris, seres del bosque que nunca crecen y portan un hada toda su vida, hecho muy inspirado en el cuento de Peter Pan, pero él no pertenece al bosque. En la mayoría de juegos es tan solo un niño, o apenas un adolescente,
Facto que remarca el que se ve abrumado por la responsabilidad de salvar un reino, pero sobre todo de ser elegido como portador de la Trifuerza del Coraje. Y es que anda que no hay que ser valiente ni corajoso para tener que rescatar a la diosa reencarnada en princesa de un reino del que te exiliaron, de un demonio samurái maligno patriarca de la Arabia feminista. Por cierto, pequeño inciso, la geografía de Hyrule es como Reino Unido parece, con una serie de tribus que juran lealtad a un reino central. Y esto tiene relación con el análisis que vamos a hacer para concluir y para explicar el concepto de mal abatir o villano. Y es que, como ya hemos dicho, Ganondorf representa la maldad. Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Y por qué está motivada? Creo que conviene separar aquí a Ganon y a Ganondorf, que pese a que encarnan el mismo personaje, son dos entidades distintas. Una contemplada como líder de una tribu del desierto, con escasos recursos y obligado a rendir pleitesía a un reino superior, mientras que la otra no tiene motivación clara. Así que sí, esto es un poco perspectivista, Ganon encarna la maldad total, sin más motivación que esa, pero Ganondorf al mismo tiempo, representado como líder, puede esconder alguna motivación más o menos de peso, aunque no dejaría de ser el villano de la historia, por supuesto. Simplemente, Ganondorf tendría un desarrollo de villano más amplio, con unos intereses definidos y objetivos propios, mientras que Ganon encarnaría una fuerza de la naturaleza, o sobrenatural, sin más motivación que destruir, parecido a un dragón. Y hablando de dragones... Vale, ¿os acordáis de cuando mencionamos a nuestro amiguito Spyro? No fue por casualidad, y además tengo pensado profundizar en el tema de los dragones y seres mitológicos en otro vídeo, pero la razón principalmente es el contenido narrativo que aportan a las historias y libros de caballería. El dragón ha sido utilizado en diversas culturas como ser divino, creador o protector, como en la mitología china o azteca, pero en especial en la cultura occidental ha supuesto una representación del mal y del poder destructivo. En The Legend of Zelda vemos representaciones de los dragones a todos los niveles, tanto benévolos como destructores, pero especialmente, el dragón se relaciona con el poder descontrolado, el mal o en relatos medievales incluso el diablo, como en la ya mencionada leyenda de San Jorge y el dragón, siendo que este supedita y atemoriza al pueblo con su gran poder y debe de ser abatido por un héroe que lo enfrente. Representa toda la fuerza de la naturaleza junto, e incluso poderes místicos que escapan a la comprensión humana. Es el obstáculo principal del héroe. También ocurre en otras sagas de Nintendo como Metroid y Mario, y como digo se representa a través del jabalí en Ganon, pero el concepto vendría a significar lo mismo. Es Link el único que puede confrontarlo porque él representa dialectalmente todo lo opuesto a lo que representa el dragón. Hay tres líneas del tiempo oficiales de la saga, una en la que el héroe vence, otra en la que perece y otra en la que digamos que quedan en empate. Pero todas acaban en el mismo lugar, en una leyenda, en un relato fantástico del que no se tendrá certeza, como usualmente ocurre con las leyendas, usadas como explicación a muchos hechos, pero que no están libres de especulación. Esto nos cuenta inherentemente que el dragón representa mucho más que un simple enemigo, y que las leyendas existen por algo. Representa la lucha incesante del bien contra el mal, volvemos al concepto maniqueo que ya he mencionado antes, y se transmite a través de las generaciones, dejando claro que es un fenómeno que puede volver a ocurrir y conviene tener constancia de ello. Y es que aunque el bien impere, siempre habrá lugar a que el mal se oponga y viceversa. Son dos vertientes que se entrelazan, como un río que fluye, desembocando siempre en el mismo lugar. Y ese lugar es la guerra. Impa relata una historia similar que siempre se repite, pero eso es más bien una profecía. No sabemos nada del porvenir de Hyrule, ni en qué héroe se reencarnará Link en hechos sucesivos. Estamos hablando de que Link lo pierde todo, infancia, amigos y deseos, quedando reducido a una mísera leyenda impulsada por el deber y el destino. Un recuerdo de un pasado lejano del que no hay vestigio. Una leyenda que trascendió el tiempo, pero no la historia. Una leyenda llamada la leyenda de Zelda. La historia de cómo una princesa salvó el reino. Esto tiene su explicación en una teoría canónica del juego, la teoría del espíritu del héroe, que afirma que el Link de Ocarina of Time es el mentor o tutor que le enseña las técnicas de combate al Link de Twilight Princess. La razón de ello es que Link se convierte en un héroe olvidado, la mayor desgracia para cualquier héroe, y para recuperar su honor y gloria, ya difuminada por el tiempo, se dedica a enseñar todo lo que sabe al próximo que se enfrentará al mal. Es una teoría muy interesante que creo que proporciona un mayor sentimentalismo y dota a la trama de un aura de misterio. Aquí te dejaré el enlace a la wiki Zelda o Zelda Fandom, que es de donde he sacado principalmente la información para hacer este vídeo. Y ya concluyo con esta cita de la filosofía taoísta confuciana china, que es lo que más me ha llegado de Zelda y la razón de por qué he hecho este vídeo. La cita es la siguiente: la mente es el rey, el alma el consejero y el cuerpo es el soldado, haciendo hincapié en la locución latina del aura mediocritas, o el punto medio de los griegos. Este proverbio nos habla de la importancia de mantener un equilibrio sano entre nuestras tres facultades principales: poder, sabiduría y coraje, cuerpo, mente y corazón. Y bueno, este sería el resumen de mi vídeo. He mezclado muchas cosas porque soy un ecléctico de manual. Si no sabes lo que es un ecléctico, ve y búscalo en el diccionario.
Bueno, venga, aquí lo tienes, pero solo por esta vez. Mi contenido será así, mezclando muchas cosas diversas, pero centrándonos en una principalmente. También quiero despertarte un sentimiento de interés, que interactúes con la información que te doy y la amplíes por tu cuenta. Una especie de profesor, pero relajado, sin deberes. Además de que así el que más aprendo soy yo, la verdad, que tengo que hacer los vídeos. Si no has aprendido nada nuevo, al menos espero que te hayas entretenido con la narración. The Legend of Zelda es una de las sagas que más me ha acompañado durante mi más tierna infancia, así que ¿cómo no podría haberle hecho este pequeño homenaje? En fin, literatura, historia, videojuegos... ¿Por qué no mezclarlo y ver qué sale?